Gloria a Dios, bendito sea el Señor Jesucristo. Estamos de regreso ya, listos para predicar esta poderosa palabra en esta tarde. Y como dije, el tema de hoy es la culminación del tema que iniciamos el martes pasado, bajo el título Un lugar a donde ir. Pero hoy vamos a tratar un lugar a donde ir, segunda parte. Y el texto base que tenemos para dar inicio a esta palabra es precisamente Apocalipsis 20:15. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 20:15, aquí en el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Miren, esta palabra yo sé que a muchos le atormenta. Y más después de haber escuchado la semana pasada todo lo referente a las bondades, a los beneficios, a los privilegios que tenemos nosotros como pueblo de Dios, a lo que nos espera, a lo que nos aguarda en la eternidad y por la eternidad junto con Cristo Jesús, a todos aquellos que decidamos en esta tierra caminar con Él. Dice la palabra de Dios que Cristo, llevando fuera los vituperios, dice, los vituperios de nuestra cruz, los vituperios de nuestros pecados. Dice, pues, salgamos pues con Él y carguemos también los vituperios. La gente cree que el evangelio es cuestión de algo color de rosa. Ya me convertí hoy, soy cristiano y no vendrán pruebas ni vendrán situaciones. No, la Biblia nos enseña claramente que habrán situaciones difíciles en nuestras vidas que tenemos que enfrentar. Y estas situaciones, el único propósito que tienen es hacer que nosotros maduremos en la fe, hacer que nuestra fe realmente esté afianzada no en lo que estamos viviendo, sino en aquel Cristo que nos salvó, el Cristo que nos redimió, el Cristo que fue a preparar morada para nosotros, el Cristo que dice en su palabra claramente que allá no habrá más llanto, no habrá más dolor, que no habrá más enfermedad, que no habrá más queja, que no habrá más murmuración, más tristeza, no habrá nada que nos cause tormento en la eternidad con Cristo Jesús. Entonces eso nos ayuda a nosotros a mantenernos caminando firmes en el camino, sabiendo de que hay una esperanza viva. Por eso el apóstol Pablo dijo en una de las cartas que esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un mayor y eterno peso de gloria. Oiga qué convicción tenía este hombre de Dios. Esta leve tribulación momentánea, y usted se pone a analizar la vida del apóstol Pablo, y usted verá que luego que él se convirtió fue toda una vida de tribulación. Y él llama eso una leve tribulación momentánea a todo el espacio restante de su vida, desde su conversión hasta su muerte en Roma, que cuenta la tradición que fue decapitado allí. Y todo eso él le llama una leve tribulación momentánea. ¿Por qué? Porque Pablo no tenía sus ojos puestos en esta tierra. Pablo tenía puestos sus ojos en el galardón que habría de recibir el día que partiera de esta tierra, sabiendo que había hecho todo lo posible por agradar al Señor, sabiendo que había hecho todo lo posible para entrar al reino de los cielos. Y una de esas cosas que él se esforzó en hacer fue precisamente morir a sí mismo. Amén. Saludamos la vida de Eugeli Sánchez, así como de Joenia Morrobel y todos aquellos que están viendo este programa. Les invitamos a compartirlo con los compañeros, con los amigos, con todo el que usted entienda que necesita escuchar palabra de Dios en el día de hoy. Les invitamos a compartirlo. Yo voy a hacer lo propio también aquí, a compartir esta palabra con aquellos que sabemos que la necesitan. Así que bendecimos también a aquellos que están conectándose en Telecanal 28 TV, en Visión de Águila TV, también aquellos que nos ven por MyCable en Estados Unidos, los que nos ven en toda parte de Centroamérica y Suramérica, a través de los diferentes medios que le permiten alcanzar y recibir esta palabra. Como dije, el día de hoy estaremos hablando sobre un lugar a donde ir, segunda parte. Y el texto que utilizamos como base fue el verso 15 del capítulo 20 de Apocalipsis, que dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dirá usted aquí, ¿verdad? Pareciera cruel esta palabra. Tengo mis anotaciones aquí porque no quiero que nada se me escape el día de hoy al hablar de esta palabra que el Espíritu puso dentro de mí. Y se pareciera cruel lo que la palabra de Dios declara en este texto del libro de Revelaciones, donde nos dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde en fuego y azufre. Ahora, esto nos parece así es precisamente por la necedad de nuestro corazón. En la necedad de nuestro corazón siempre nos consideramos buenos nosotros mismos y entendemos nosotros que no somos merecedores de ningún castigo de parte de Dios, que podemos vivir vidas licenciosas conforme a nuestra concupiscencia, conforme a los malos deseos de nuestro corazón, y que esto no tendrá ninguna consecuencia a nivel espiritual, ni ninguna consecuencia a nivel de la eternidad. Sin embargo, queremos apropiarnos de aquella palabra hermosa, queremos apropiarnos de esas promesas
promesas gloriosas que el Señor nos hizo en la semana pasada en el primer programa, porque presenté esto para que usted entienda que lo que Dios tiene reservado es mucho mayor y mucho mejor, que Dios no tiene reservado un lugar de tormento para la humanidad, que es la humanidad la que toma la decisión de ir o no ir a aquel lugar. ¿Por qué? Porque hay un libro donde usted debe ser inscrito, y así como usted cuando es invitado a una boda, cuando usted llega a la puerta hay un listado donde usted lo buscan y dice, ok, usted está aquí, sí, pase la mesa tal, está asignada a usted y a su pareja o a usted y su familia. De la misma manera hay un libro donde están inscritos aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y que se han rendido a Él para que Jesús, el Espíritu de Dios, viva la vida de Jesús en la vida que usted tiene asignada en esta tierra. Por tanto, esto que vemos aquí, que dice la palabra, que ese lago, el que no se encontró inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago que arde en fuego y azufre. Y esto es penoso, pero es penoso ¿para quién o por qué es penoso? Es penoso para aquellos que van a ir a aquel lugar, y es penoso porque usted no tiene que ir a aquel lugar, sino que es una decisión que usted toma aquí en la tierra, como dije anteriormente. Voy a leer esto que dice aquí. Nos consideramos buenos a nosotros mismos y entendemos que es una injusticia, una falta de amor y de misericordia que Dios nos envíe al infierno siendo nosotros tan buenos. Esa es la necedad de nuestro corazón. De hecho, no hay un ser humano que usted le pregunte cómo él se considera bueno o malo, que le diga que se considera malo. Aún puede ser un atracador, un violador, un asesino serial, y le va a decir, no, yo soy una persona buena. Simple y llanamente la sociedad me formó de esta manera. O sea, la sociedad también intentó formarte correctamente, pero tú decidiste tomar decisiones erradas. Tomaste decisiones erradas que te llevaron a comportarte de X o cual forma el día de hoy. Y por eso hay consecuencias, mis hermanos. Hay consecuencias terrenales y consecuencias espirituales eternas, con las cuales vamos a tener que vivir conforme a las decisiones que tomemos en esta tierra. Dice aquí también, nosotros ignoramos, ya sea de manera voluntaria, ¿verdad? O de manera, como digo yo, ignorante, una ignorancia voluntaria, que es generalmente lo que nosotros tenemos, una ignorancia por la cual queremos vivir y andar. Y esta ignorancia a la cual nosotros nos adherimos espiritualmente es a la ignorancia de que Dios es un Dios santo, santo, santo. Entonces el ser humano dice ser bueno, pero es conforme a su propia medida. No toma una medida de la santidad de Dios para llamarse bueno a sí mismo, sino que la medida que toma para llamarse bueno, llamarse santo o llamarse no tan malo es precisamente otra medida humana. Un ser humano que quizás es cristiano, que conforme al cuerpo humano en el que vive falla, peca, comete errores, y la medida es ese ser humano, ese creyente que está allí, que también está luchando con muchas situaciones para rendirle su vida a Cristo y vivir una vida plena para el Señor. Sin embargo, la persona toma como medida a otro ser humano, cuando la medida que nos manda la Biblia a tomar es la persona de Jesucristo, porque fue el único que en un cuerpo humano igual al nuestro, en un cuerpo de pecado, anduvo sin pecado, permaneció santo. Bendito sea el Señor. Y es lo que nosotros tenemos que tomar como referencia, la persona de Jesús. Porque al final de los días yo no voy a ser medido por el hermano, por el pastor, por el copastor, por el cura. No. Yo voy a ser medido por el Dios mismo a través de la medida de Dios, que es Jesucristo mismo. ¿Amén? Entonces eso a veces nosotros lo ignoramos de manera voluntaria, de que Dios es santo, santo, santo. Y Dios es tan santo, mis hermanos preciosos. Escuche esto, lo que yo anoté aquí, porque lo anoté para que no se me olvide. Dice aquí, es tan santo que no comparte su gloria con nadie, ni su alabanza con los ídolos, ni con las esculturas. Dice aquí también lo que escribí, que Él es el creador y que con sus reglas fue creado este mundo. ¿Qué quiero yo decirte con esto? Que tú estás viviendo en el mundo que Dios creó, en el mundo que Dios diseñó. Por tanto, Él como arquitecto, como creador de todo lo que existe, Él tiene reglas por las cuales la humanidad debía regirse. Esa humanidad inicia en la cabeza de Adán. Dice Adán, el primer ser viviente, ¿verdad? Y el posterior Adán, espíritu vivificante. El primer Adán, alma viviente. En el primer Adán descansaba la responsabilidad de cumplir la ley. Ese cumplimiento de esa ley, de esa orden que Dios le dio, le iba a ser garante a él, ¿verdad? Y con el ejemplo de él, a toda la humanidad, que íbamos a seguir sus pasos. Porque cuando Adán cae, lo que hace el pecado de Adán es que abrió la oportunidad para que todo el que viniera detrás de él pudiera también pecar. Si Adán hubiera guardado la ley, Adán hubiera sido guardado como justo delante de Dios. Y la descendencia de Adán también hubiera seguido los mismos pasos. Porque dice un dicho popular, de tal palo, tal astilla. Generalmente uno ve un hijo malcriado y dice, hay que examinar los pasos del padre.
Claro, en la actualidad como que eso ha variado un poco debido a las redes sociales y la mucha información que nuestros hijos tienen ahora mismo en las redes, y han decidido muchas veces comportarse de otra manera que no es la que aprendieron en casa. Pero bueno, hay una promesa para aquellos que estamos en Cristo Jesús, y es que podemos instruir a los niños en el camino de Dios, y aún después de adultos no se apartarán de ello. Y nosotros podemos ir a Dios y reclamar esa promesa con toda humildad, porque nuestro Dios no es mentiroso. Amén. Entonces estoy hablando en esta tarde un lugar a donde ir, segunda parte. Queremos bendecir la vida del compastor Fiorán Félix, de la hermana Mirta Romero, Dios le bendiga en gran manera, así como aquellos que nos están viendo en la página de Julio Andrés Cabral también. Entonces, hay un creador, y el creador puso reglas para que aquellos quienes iba a introducir en la tierra vivieran por esas reglas. El ser humano decidió voluntariamente apartarse de las reglas que el creador dispuso para que vivieran en comunión, para que vivieran en paz, para que vivieran en tranquilidad, para que disfrutaran de todo lo que Dios había creado. Había reglas sencillas a cumplir, pero el ser humano tomó la decisión en su libre albedrío de desviarse de esas reglas, de desviarse de ese lineamiento. Que esas reglas, mis hermanos, tenían un solo propósito, y era mantener una comunión de intimidad con Dios. Era mantener la unión entre el cielo y la tierra. Y esto es profundísimo. Lo he tratado ya anteriormente en predicaciones en la iglesia, donde he hablado precisamente de que Adán tenía un pie en el cielo y un pie en la tierra. Su revelación, el conocimiento que él tenía, no era un conocimiento humano. Hoy nosotros vamos a las universidades a aprender lingüística, a aprender cómo escribir, aprender los nombres de las cosas. Sin embargo, cuando Adán fue creado con una revelación profunda de todo lo que a su alrededor estaba, a tal grado que fue capaz de nombrar a cada uno de los animales, tanto en el cielo, ¿verdad? O sea, en las aves, como en los que caminaban en la tierra y los que estaban en el mar. A todos los nombró Adán. No sabemos el tiempo que él se tomó para esto, pero sí sabemos que la Biblia dice que él los nombró por orden divina. También Adán labraba la tierra, y esto para él no era un peso, porque él estaba en una comunión de intimidad con Dios. Él vivía en la presencia de Dios. Fue el pecado que desnudó todas estas cosas e hicieron que aquello que era agradable se convirtiera en un peso, en un dolor, en un problema, en una molestia. El trabajo en un principio no fue una molestia. El trabajo en un principio no fue un dolor de cabeza para Adán. Sin embargo, se convirtió en tal cuando Adán decidió pecar. Entonces, hoy nosotros juzgamos a Dios por este verso. Son muchas las personas que me dicen a mí, no, pero que Dios es un Dios de odio. Ese Dios que ustedes predican no es un Dios de amor. No, nuestro Dios es un Dios de amor. Y precisamente porque Dios es un Dios de amor, duró 120 años Noé predicando que el arrepentimiento mientras construía el arca, y nadie le hizo caso hasta que fue muy tarde. Fue precisamente por el amor de Dios que tardó casi 700, 800 años en entregar la tierra prometida. Y digo 700, 800 años entre lo que vivió Abraham y el tiempo en que la tierra prometida fue entregada. Porque recuerden que cuando Jacob entra, tenía 75 años, si mal no recuerdo, cuando él entra bendito sea Dios, a Egipto, dice la palabra que allí duró 430 años. Y esos 430 años está el conglomerado de los 400 años de cautividad y los 30 años que duró viviendo con José mientras José vivía. O sea que estamos hablando de un largo periodo en el cual Dios mostró misericordia al pueblo de Canaán y a los jebuseos, a los eteos que habitaban aquel lugar, para que se arrepintiesen. Y todo ese tiempo hubo profetas que le hablasen de parte de Dios para que se arrepintiesen, pero la gente no se arrepentía. Así como en una oportunidad Nínive, siendo un lugar, ¿verdad?, de gentiles, fue advertido por el profeta Jonás de parte de Dios para que se arrepintiesen. Ellos se arrepintieron y no llevaron en ese momento el castigo de la ira de Dios, porque se arrepintieron en humillación, en ayuno y oración. Clamaron a Dios y encontraron misericordia de Dios. Entonces, cuando usted dice que Dios es un Dios de odio, que Dios es un Dios vengativo, que Dios es un Dios malo, lo dice porque usted no tiene conocimiento del largo periodo que Dios duró esperando que la gente se arrepintiera, y la gente no se arrepintió. ¿Cuántos años hubo entre Adán y sabemos que Adán vivió 939 años, si mal no recuerdo? O sea que entre Adán y Noé hubo un largo tiempo, mis hermanos. Y sin embargo, en ese lapso, toda la gente lo que hizo fue que empezó a buscar a otros dioses que adorar. Se inclinaba ante dioses de madera, ante las estrellas del cielo, ante el sol, ante la luna. Y buscó toda la forma de desviarse del Dios que cuando nació Enos fue honrado y glorificado. Recuerden que cuando Enos nace, hijo de Set, el mundo entero vuelve a invocar a Dios. Sin embargo, volvieron a desviarse. Tanto así que cuando llegamos al capítulo 6 de Génesis, Dios decide terminar la tierra. Y dice Dios que le dolió en su corazón. Hermanos, todo el tiempo Dios ha querido vivir en comunión con la humanidad. Pero la humanidad siempre le da la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque quiere vivir conforme a sus propios deseos. Quiere vivir a sus anchas. Una vida que no te corresponde.
Y dirá usted, ¿cómo que no me corresponde si esta vida es mía? Mentira del diablo. Ese es el engaño más grande que Satanás le ha puesto en la mente al ser humano. Que la vida es suya y que puede vivirla como quiera. Mentira, hermano. Esa vida es prestada y a usted se le va a demandar. Y esa vida que usted tiene aquí en esta tierra es para que usted se prepare para la eternidad. Y muchos simplemente dan la espalda a la palabra de Dios, rechazan a Jesús. Y eso claramente son aquellos que van a ir, como dice la palabra en 20:15, no estarán inscritos en el libro de la vida. Y al no encontrarse inscrito en el libro de la vida, pues tendrán su recompensa, que lamentablemente no será la recompensa que hablamos el martes pasado, cuando hablábamos de esas cosas hermosas. Usted sabe, hermano, lo que es estar en una ciudad totalmente brillante, de oro, diferentes tipos de piedra, que sus calles sean de oro y su mar sea de cristal, allí donde no habrá sol, o sea que no habrá no vas a sentir el sol quemándote. Más allá vas a tener un Dios todopoderoso resplandeciendo, que va a ser tu sol, va a ser tu alimento, va a ser tu sustento. Y eso, hermanos, es lo que muchos de nosotros no aprenden a valorar. La salvación es demasiado grande y el Dios que creó los cielos y la tierra decidió acercarse a la humanidad, pero la humanidad le ha rechazado. Dice aquí también, Dios es tan celoso con su santidad, tan celoso con su justicia, que dispuso la muerte de su único Hijo para que usted y yo podamos ser salvos. Oiga lo celoso que es Dios. Toda la historia bíblica narra la historia de un pueblo, de la escogencia de un pueblo, pero no deja escapar la historia de la humanidad, porque allí habían pueblos paganos que también se mezclan en la historia, y en la misma manera que esos pueblos se mezclan en la historia, era lo mismo que estaba aconteciendo en todo el mundo en ese tiempo. Los pueblos volcados a la idolatría, alejándose de Dios, no del Dios de Israel, del Dios que creó, porque en nuestra conciencia, hermanos, hay una parte que nos inclina a la adoración a Dios, a la divinidad. Nos hace entender que hay alguien superior que diseñó, que creó, que estableció todo lo que hoy existe. Y que por ese ser grandioso y glorioso estamos nosotros en esta tierra. Y a nosotros se nos olvidó eso. ¿Por qué? Porque voluntariamente decidimos dejar de creer, dejar de buscar, dejar de querer conocer al que creó, al que nos diseñó, al que nos estableció y al que nos puso en esta tierra. Fue voluntariamente que lo decidimos. Amén. Bendecimos la vida de la pastora Wilda Lorena Castro Peña allí también, y de cada uno de los que están en las redes sociales, así como en Telecanal 28 en vivo en este momento. Entonces, cuando vemos que Dios, por amor a su propio nombre, oiga bien, por amor a su propio nombre y por amor a la justicia, porque dice la palabra que la base del trono de Dios es justicia, por la rectitud de su corazón, por la santidad que le caracteriza, ¿qué hace Dios? Dios ve que en el mundo no hay uno solo que pueda cumplir los requisitos que Él demanda para poder perdonar a la humanidad. Así que decide enviar a Jesús. Jesús viene, el Espíritu de Dios se encarna en un cuerpo humano y desciende a la tierra. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Dios cargó sobre la espalda de Jesús, sobre las manos de Jesús, sobre los pies de Jesús, todo el pecado de la humanidad, para que usted y yo no tengamos que ir al texto que leímos como base, que es el lago que arde en fuego y azufre. Sin embargo, la humanidad completa le ha dado la espalda a Jesús. Mire, Jesús, Dios nos ama tanto que envió a Jesús. Y yo digo aquí, hago un párrafo, un intervalo, donde digo, si llamásemos injusto a Dios, es lo mismo que llamáramos nosotros injusto al sistema de justicia de cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque este sistema de justicia nos condena por quebrantar la ley. Y si nos condena por quebrantar la ley y nosotros le llamamos injusto, yo creo que los injustos seríamos nosotros. Al que roba en el mundo, en el plano terrenal, es castigado, es llevado a la cárcel. Y usted por un plátano, por un salami, como hemos visto en nuestro país, le condenan a 20 años. Y usted tiene que pasar 20 años por comerse o robarse un salami o un racimo de plátanos. Cosas como esa vemos en el país y en el sistema judicial de muchas partes del mundo, donde por cualquier tontería usted cae preso. ¿Por qué? Porque hay una ley establecida. Imagínese usted, mi hermano, si eso es con una ley terrenal, ¿qué será con las leyes celestiales? Con las leyes que Dios mismo estableció para que las cumpliésemos. Y Dios, miren qué cosa más hermosa. Yo siempre hago esta alegoría o este símil o comparación cuando hablo de esto. Y digo, si usted es un ser humano, usted tiene hijos, ¿verdad? Usted es padre, usted es madre. A esos hijos usted les pone límites en su casa porque usted sabe que si transgreden esos límites no le va a ir bien. Y esos límites son para el bien de la persona, del hijo que usted está cuidando, que usted está tratando de preservar la vida de ese hijo. Y le pone límites. Los hijos muchas veces violentan los límites y terminan llevando el daño, como dice la palabra. Que el avisado ve el mal y se abstiene de caminar, mas el simple atraviesa el lugar y lleva el daño. Eso dice la palabra.
Entonces nosotros tenemos un Dios que nos creó, que nos diseñó, que sabe qué puede hacernos daño, que sabe qué puede apartarnos de Él, que sabe aquello que nos puede dañar y deteriorar la salud o llevarnos al infierno. Y evitando eso, para que nosotros no vayamos a ese lugar, Dios entonces pone reglas que nosotros debemos cumplir. Y hay diseños especiales de Dios. Y no por eso Dios es injusto. Dios te dio libre albedrío. Tú puedes tomar la decisión de acercarte a Dios a través de Jesucristo, o simple y llanamente desechar a Jesucristo y seguir viviendo la vida que te queda en esta tierra, o la existencia que vas a tener en esta tierra, como te dé tu voluntad. Ahora bien, Dios puede abrogarse el derecho, Dios puede tomar la voluntad de ese derecho y decir, bueno, yo tomé la decisión entonces de no salvarte. ¿Por qué? Porque yo proveí un medio para tu salvación y tú rechazaste el medio. Es como que alguien se esté ahogando y pase un salvavidas y pase un bote y pase una lancha y él decida no subirse porque él entiende que Dios lo va a salvar, como hay una historia por ahí. Dios proveyó el medio para que él se salvase, sin embargo, él decidió no aceptar el medio de salvación. Entonces usted tiene un medio de salvación que se llama Jesucristo. Dios no quiere que la humanidad vaya a ese lugar de tormento. Dios no quiere, ese no es el deseo de Dios. Si ese fuera el deseo de Dios, Dios no envía a Jesús a morir en la cruz del Calvario. ¿Qué le hace pensar a usted? Que Dios es tan malo que le enviaría a usted a ese lugar de tormento, que le crearía para matarle. Dios no le creó para destruirle, Dios no le creó para matarle. Es usted quien toma la decisión de ir a ese lugar. ¿Con qué? Con su falta de fe, con su falta de sometimiento, con su desobediencia. Es tan grande el pecado de desobediencia para Dios, que dice la palabra, que el pecado de desobediencia es como idolatría para nuestro Dios. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la desobediencia para Dios no es un pecado como cualquiera. Muchos ven y dicen, no, Dios me llamó para tal cosa y yo voy a hacer lo que me dé la voluntad. Hermano, téngase mucho cuidado con esto. Porque veo muchas personas que desechan los ministerios, que desechan a Dios y al final de los días no saben qué van a cargar con eso. Porque ciertamente Dios no tendrá por justo al pecador, dice la palabra. No tendrá por justo aquel que transgrede su ley. No tendrá por justo aquel que se aparta, aquel que desobedece, aquel que no ama a Dios, aquel que no quiere nada con Dios. Entonces usted quiere tener una vida eterna, en descanso eterno, cuando nuestro Dios dice claramente que hay un solo camino, que hay una sola forma. Saludamos la vida del hermano Wency, averigüete. Hay una sola forma para obtener esa salvación de Dios, y es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, decirle injusto a Dios, llamarle un Dios malvado. La gente, muchos dicen, no, porque el Dios de los cristianos es un Dios... hay términos que no voy a utilizar aquí, pero lo llaman de todas formas. Lo dicen malo, que es un asesino. Sin embargo, nuestro Dios no es eso. Es que usted no atendió la advertencia de Dios. Si yo digo, hermano, que apuntarle con una pistola a una persona y tomar el trigger, el gatillo, ¿verdad? Y presionarle hacia atrás con el arma cargada, va a asesinar al otro y usted lo hace. Yo no le advertí, pero usted tomó la decisión errada de disparar. Entonces, de la misma manera, Dios te dice, si haces esto, si sigues cometiendo tu pecado, si sigues fornicando, adulterando, si sigues siendo idólatra, si sigues siendo mentiroso, si sigues engañando al prójimo, si violentas mi ley, el lugar que te espera no es la eternidad conmigo, sino la eternidad apartado de mí. Entonces, no culpemos a Dios de aquello que nosotros mismos hemos decidido por nuestra propia voluntad. Dios no nos va a obligar a nosotros a entrar al cielo, no nos va a obligar a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. No, Él no va a hacer eso. Ahora, Dios se va a abrogar el derecho de decirte, ¿vas a entrar o no vas a entrar? Y dice la palabra de Dios, yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Y quizás a usted esto le parece injusto, pero también usted en su casa hace lo mismo. Usted como jefe de empresa hace lo mismo. Usted se toma la atribución de si va a emplear a alguien o no lo va a emplear, si lo va a despedir o no lo va a despedir, si lo va a mantener como empleado o no lo va a mantener como empleado. Es un derecho suyo porque usted es el dueño de su empresa. Dios es el creador de este mundo y Él puede hacer lo que Él quiera con el mundo porque Él es el dueño. Él es Dios todopoderoso. Es tanto así que Satanás tiene un límite de tiempo para operar en esta tierra. Pero el deseo de Dios no es que usted siga los caminos de Satanás, sino que pueda rendirse ante Él y rendirle su vida, entregarse por completo y decirle, Señor, gobiérname, Señor, toma mi corazón, Señor, yo te entrego todo lo que soy, toma mi vida que me diste, tómala para ti, yo te la rindo, vívela tú por mí, Espíritu Santo. Y usted verá, hermano, que no solamente su vida en esta tierra será diferente, sino que también aquella eternidad que le espera y que es algo seguro, como seguro que usted está viéndome en este momento. En esa misma manera es seguro que usted va a ir a uno de los dos lugares, porque hay dos lugares donde ir. Por eso dije que el tema es un lugar a donde ir, segunda parte. La primera parte hablé de ese lugar de reposo, de tranquilidad en los brazos del Señor, en la eternidad con Dios, en la Nueva Jerusalén, en esos cielos nuevos y tierra nueva que serán fundadas por Dios.
porque los primeros cielos y la primera tierra pasaron, dice la palabra de Dios, y será hecho un cielo nuevo y una tierra nueva, y allí habitará el pueblo de Dios junto con Dios, y Dios será nuestro sol y ya no habrá más sufrimiento. Sin embargo, la parte contraria para todo aquel que rechace a Jesús es este lago que mencionamos aquí en el Apocalipsis 20:15, que todo aquel que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado a ese lago que arde en fuego y azufre. ¿Es el deseo de Dios enviarte allí? No. ¿Cómo yo sé eso? Por lo que dice la palabra de Dios. En Juan 3:16 vamos a ver lo que dice la palabra. Mire, yo amo la palabra de Dios porque la palabra de Dios es única, hermanos, única en su tipo, única en su clase. Es la única que habla de estas cosas y puede ser probada en cualquier área, como lo ha sido para ser desacreditada, y nadie ha podido desacreditar la palabra de Dios porque la misma es coherente en el tiempo. Miren, 3:16 dice aquí: porque de tal manera amó Dios al mundo, oiga bien, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a empezar ahí. Dios no solamente dijo: yo soy un Dios amoroso. Dios no solamente te dijo: mira, aquí están las reglas. Al ver que el ser humano no podía cumplir las reglas, Dios dice: no, espérate, me voy a proveer de cordero. Como dijo Abraham, Dios se proveerá de cordero. Y se proveyó de cordero. Envió a Jesús y dijo: aquí tienes a Jesús. Lo van a matar, es mi hijo, yo se lo estoy entregando a la humanidad para que lo mate, porque en él voy a cargar el pecado de la humanidad, y todo el que se acerque a mí por medio de él recibirá perdón de pecados, salvación, sanidad y liberación. Es lo que Dios promete. Por eso cuando Pedro le pregunta: maestro, y nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido, él le dice, el Señor Jesucristo le dice: ciertamente, Pedro, que recibirán 100 veces más lo que han perdido, y en el siglo venidero la vida eterna. Dios hace una promesa hermosa allí. Todo aquel que esté dispuesto a dejar padre, madre, hermano, hermana, trabajo, todo lo que te afecta, todo lo que es un obstáculo para tú alcanzar el reino de Dios, todo el que esté dispuesto a dejar esas cosas por seguir a Jesús, todo el que esté dispuesto a crucificar su vida con la vida de Jesucristo, también va a disfrutar de la resurrección que ya Cristo reservó para nosotros, y va a tener su lugar en el cielo, va a tener su morada allí, porque es lo que Dios promete. Ahora, todo aquel que quiera vivir su propia vida, dice el Evangelio, la perderá, mas el que pierda su vida por causa de su nombre, este la salvará. Dice la Biblia y yo lo creo. Fíjese el amor de Dios aquí, hermano. Qué preciosa la palabra de Dios aquí. Miren lo que dice. Porque, el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Señores, el mundo está condenado. Dios no te va a condenar. Ya tú estás condenado, mi amigo. Tú estás condenada, amiga. Jesús es el medio para que tú no seas condenado. Jesús es el medio para que tú no vayas al infierno. Jesús es el medio para que tú no tengas que ir a un lugar de tormento cuando tu cuerpo parta de esta tierra y el cuerpo sea transformado cuando Cristo venga para juzgar la tierra. Porque dice la palabra que estaremos en el capítulo 21 de Apocalipsis, dice claramente que el mar entregará sus muertos, la tierra entregará sus muertos, el Seol entregará sus muertos, el abismo entregará sus muertos, y estaremos todos de pies. Habla claro de aquellos que no fueron resucitados en la primera resurrección, que es cuando Cristo venga por su iglesia. Esos van a estar allí de pies ante el Maestro y ante la iglesia de Cristo también. Y esa gente va a ser juzgada por las cosas que estén escritas en su libro. Y lo único que a Cristo le interesa no es si tú mataste, si robaste, si adulteraste, si hiciste toda clase de pecado. Es qué hiciste con Jesús cuando se te ofreció. ¿Aceptaste al Señor o no lo aceptaste? ¿Lo recibiste o no lo recibiste? ¿Seguiste sus líneas o no las seguiste? ¿Tomaste tu cruz y le seguiste o no la tomaste y te quedaste simple y llanamente viviendo tu vida? Entonces tú no podrás apelar a la misericordia de Dios. No podrás. ¿Por qué no podrás apelar a la misericordia de Dios? Porque la misericordia de Dios se manifiesta y la gracia de Dios se manifiesta a través de la persona de Jesús. Dios ha manifestado su gracia en este tiempo. Este es el tiempo de usted ser salvo. No hay otro día, hermano. Es hoy el día de la salvación. No querramos luego culpar a Dios por nuestras malas decisiones. Porque mucha gente dice, no, que Dios lo quiso así. Y usted no trabaja. No, yo soy pobre porque Dios lo quiso así. Usted no trabaja, se levanta a las 11, no quiere hacer nada y Dios lo quiso así. No, es que usted es un vago, hermano. Usted es un vago. Entonces, no, que yo me enfermé porque Dios lo quiso así. No, muchas veces usted no se cuida, no se alimenta correctamente, no hace ejercicio, no toma suplemento vitamínico, no hace nada, se baña a deshora de la noche y hace todo tipo de cosas malas y usted cree que no se va a enfermar. Se va a enfermar, usted tiene que cuidar su cuerpo. O sea, usted no se enferma porque Dios quiere.
Usted no es pobre porque Dios quiere. Es porque muchas cosas nosotros no hacemos. No hacemos nuestra parte que nos corresponde como seres humanos. Y lo que le corresponde a la humanidad para ser salvo es precisamente aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Fíjese que dice el Señor aquí en la palabra que Él no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Oiga el verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces no diga usted, no, que Dios es muy malo porque nos va a mandar para el infierno. Dios no quiere mandarte para el infierno. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú pases la eternidad con Él. Dios quiere que tú te goces en el cielo. Dios quiere que tú tengas una vida nueva y plena con Él, donde ya no llores más, donde no sufras más, que tú camines por calles de oro que Él ha preparado para ti. Él quiere ser tu sol, Él quiere ser tu luz, Él quiere ser tu provisión, pero tú tienes que tomar la decisión aquí. Tú debes tomar tu decisión aquí. No puedes dejar esa decisión para el último día, como muchos han dejado, y gracias a Dios que Él ha tenido misericordia de esos muchos. Pero hay otros que se han ido sin Cristo de esta tierra, que han desechado al Señor, que han menospreciado su sacrificio. Usted sabe lo que es usted agarrar a su propio hijo y sacrificarlo para que toda la humanidad que lo iba a rechazar tuviera la oportunidad de ser salvo, sabiendo Dios mismo que íbamos a rechazar a Jesús, sabiendo que lo íbamos a pisotear, sabiendo que lo íbamos a escupir, sabiendo que íbamos a atravesar su costado con una lanza, sabiendo que íbamos a incrustar en sus manos y en sus pies clavos, sabiendo que le íbamos a dar 39 latigazos en su espalda, sabiendo que íbamos a poner en su cabeza una corona de espina. Aún así, Dios lo envió a la tierra. Aún así, Dios dijo, este es mi cordero, por el cual me he provisto para salvar a la humanidad. Por eso dice aquí el verso 39, el verso 18, perdón, del capítulo 3, que la condenación es cuando usted no acepta a Cristo Jesús. Porque Juan 1:12 dice, mas a todos los que les aceptaron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que reciben a Jesús, a los que creen en su nombre. Tienen el poder, tienen la autoridad de ser hechos hijos de Dios, pero es una decisión que usted y yo tomamos, amigo. Nadie te va a obligar a ir a la escuela, tú tienes que tomar tu decisión. Claro, los padres te empujamos, ¿verdad? Mientras eres niño, pero ya después que eres adulto nadie puede obligarte a tomar una decisión. Tú trabajas si tú quieres, pero también comerás con la misericordia del otro. O sea, tú no quieres trabajar, tú vas a comer si otro tiene de ti misericordia. Entonces, tú no quieres aceptar a Jesús, tú no puedes esperar que Él tenga de ti misericordia cuando Él pagó un precio para que usted tenga la oportunidad de ser salvo. No es un asunto de religión, es un asunto de Biblia. Esto es algo básico de la Biblia. Hay un asunto que es la gracia. La gracia de Dios se manifestó a través de Jesús en la cruz del Calvario. Y la única forma de usted ser salvo es a través de la persona de Jesucristo. Eso es soteriología, mis hermanos, o doctrina de salvación. Eso es algo básico. Y es lo que Dios quiere mostrarlo en esta tarde. Hay un lugar donde usted debe decidirse aquí en la tierra. En el tiempo que usted va a tener aquí en la tierra, donde usted debe decidirse. Bendecimos la vida de nuestra amiga Angelina Hidalgo de Rodríguez, que está por allá en Estados Unidos viéndonos. Dios le bendiga en gran manera. Dice el verso 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Bueno, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Usted se fija? Jesús viene a la tierra, Él es la luz, Él es la salvación, Él es el Hijo de Dios, Él es el Todopoderoso, Él es el que tiene la autoridad para salvarte o para condenarte, porque Él es la vía, Él es el camino, no hay otro fuera de Él, hermanos, no hay otro. Mire, no importa, usted puede buscar en la Biblia lo que usted quiera, porque muchos defienden, como decía el día pasado, el día decía en la víspera del 21 de enero, que aquí se celebraba el Día de la Alta Gracia. En esa víspera yo hablé claramente sobre este tema, usted puede buscarlo allí. Y hablaba de que muchos defienden una doctrina, pero no conocen nada de la doctrina. Y hablan, no, porque esto es así, 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 porque así me lo enseñaron. Pero ¿y la Biblia qué dice? Entonces la Biblia no puede quedar relegada a un segundo plano para yo defender algo que me fue inculcado y enseñado en mi religión por 600,000, 300,000 años, no importa los años. O sea, usted no puede, hermano, pensar que su doctrina va a estar por encima de la Biblia. Porque al final Dios no te va a juzgar por tu doctrina, te va a juzgar por la palabra que Él dejó. Y la palabra que Él dejó dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que no hay otro camino al Padre que no sea la persona de Jesús. Que Dios no reconoce a nadie más que a Jesús para salvar al ser humano. Entonces cuando Dios va a juzgar al ser humano, cuando el Señor esté sentado en el trono para juzgar, Él va a mirar en tu libro, ¿qué dice? Ok, cuando se le ofreció a Jesús, lo rechazó. Bueno, condenado. Pero Dios no te va a decir, no, porque no me agradaste. No, es por, míralo aquí.
Rechazaste a Jesús. Ese era el medio de salvación. Sin el medio de salvación, ¿cómo tú crees que vas a tener vida eterna con Dios? No vas a tenerla. Vas a irte lamentablemente al lago que arde en fuego y azufre, que es el lugar diseñado para Satanás y sus ángeles caídos. Amén. Entonces dice aquí el verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuánta gente ha dejado de orar o no tiene vida de oración porque Dios los reprende de que empiezan a orar? Y empieza a decirle, quita esto, quita aquello, deja esta cosa que no me agrada. Porque Dios no quiere nada con el pecado. Dios quiere santificarte, hermanos. Dios es santo, santo, santo. Yo no sé de qué manera podemos nosotros enseñarles a ustedes por la palabra de Dios, sin que usted se incline a una esquina o a otra en su religión, que Dios es santo, señores. Estamos hablando del creador de todo lo que existe. Usted sabe que es el ser más grande del universo, que no hay un ser mayor que Él, que no hay nadie más grande que Él, que no hay nadie más santo que Él, y que Él ha provisto un camino, una vía para que usted se salve y que usted lo rechace. Usted mismo evalúese. ¿Usted cree que usted es digno de perdón? ¿Usted cree que usted merece la gloria? Cuando usted ha rechazado lo que Dios proveyó y lo que eso costó, que no fue cualquier cosa, fue sangre que se derramó y no la sangre de un cualquiera. Fue la sangre del Hijo de Dios que se derramó en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos ser salvos. Entonces cuando yo veo cristianos, y arremeto mucho contra los cristianos, porque es el pueblo de Dios. Y usted no puede comportarse como un cualquiera, decir no, que Dios no mira el exterior. ¿Quién le dijo a usted eso, que Él no mira el exterior? El exterior es un reflejo del interior, hermano. Entonces, usted quiere vivir en libertinaje y quiere hacer lo que le da su voluntad porque usted no quiere someterse, aun siendo cristiano, a lo que la Biblia dice, a lo que la Biblia enseña. Sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Puede ser pastor, apóstol, megaprofeta. Mire, usted puede hacer el que hace del agua vino y no se va para el cielo sin santidad, porque Dios es santo. Y dice, nada inmundo entrará en la Nueva Jerusalén, dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces dice aquí el verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nuestras obras que son hechas en Dios son aquellas que hacemos a través de la persona de Jesús, porque Él es el propiciador de eso. Dice la palabra que Él es el autor y consumador de la fe. Por eso nos manda a tener los ojos puestos en Jesús. Hermanos, Dios, yo quiero que usted entienda, aquel que me está escuchando, aquel que me está viendo, Dios no quiere que usted vaya al infierno. Dios no desea eso. Hay muchas personas que se han descarriado, que se han apartado, que creen, no, yo soy joven todavía. Tu juventud es nada, tu juventud es vanidad, mi hermano. Tu salud es vanidad. ¿Cuánta gente que está supuestamente en salud se sienta y no se acuesta y no amanece vivo? Simplemente dejan de existir porque llegó su momento para partir. Es tiempo de que usted se arrepienta, de que usted le entregue su vida a Jesús. Amén. Para ir terminando, porque me quedan aquí 10 minutos, dice aquí, ¿qué debe hacer la humanidad entonces para no ir a ese lugar de tormento? El cual Dios mismo no ha diseñado, hermanos, porque Dios no lo diseñó para que usted vaya allí. Dios quiere que usted vaya al cielo. Dios quiere que usted sea salvo. Dios quiere que usted tenga vida eterna en Él. Dios quiere que usted disfrute de la presencia del Dios Todopoderoso en el cielo. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que tomar su decisión. ¿Qué debe hacer la humanidad para ser salvo y no ir al lugar de tormento? Bueno, Mateo 4:17 dice aquí la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese que Jesús mismo dice, hay que arrepentirse. La gente no le gusta que le hablen de arrepentimiento, porque la gente se cree muy santo, porque la gente se cree muy bueno y dice, ¿de qué yo tengo que arrepentirme? Lo primero es que tienes que arrepentirte es de que, ¿qué has hecho con tu vida en torno a la persona de Jesús? Tú naciste condenado. Ahora, si mueres siendo un niño, claramente tendrás misericordia delante de Dios. Pero si mueres siendo adulto, sin haber tomado una decisión en torno a la persona de Jesucristo, una decisión firme, una decisión que te lleve a la salvación, lamentablemente tú eres un candidato para el infierno. Lamentablemente. Pero Jesús no quiere que tú te vayas al infierno. Si no, mi hermano, mire, si Jesús quisiera que usted se fuera para el infierno, Él no muere en una cruz. Él simplemente hace como le dijo a Pedro, Pedro, si yo quisiera defensa, yo clamaría al Padre y Él me enviaría 12 legiones de ángeles. ¿Sabe qué son 12 legiones de ángeles? Estamos hablando de 72,000 ángeles, porque cada legión tiene 6,000 ángeles. Entonces, 72,000 ángeles para que pelearan con esa gente cuando un solo ángel puede soplar y matarlo a todos.
Entonces lo que estoy hablando, mis hermanos, es que Él mismo decidió morir para darnos vida eterna a nosotros. Es la única muerte que imparte vida, la muerte de Jesús. Es la única sangre que siendo roja limpia el pecado y te vuelve blanca lana, dice la palabra de Dios. La sangre de Jesucristo. Y me río porque es un gozo para mí esta cosa que Dios hizo por nosotros. Entonces, esa invitación es la misma, la invitación que Jesús hace, es la misma invitación que en Mateo 3:1 hace precisamente Juan el Bautista. Juan el Bautista dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El establecimiento del reino de Dios tiene que traer arrepentimiento al corazón del ser humano. Porque el ser humano había vivido como le placía hasta ese momento. No podía cumplir la ley, así que vivía su vida como le parecía. Y Dios dice: espérate, se acercó el reino de los cielos. ¿Y cómo Dios muestra, o cómo Jesús muestra que el reino de los cielos se acercó? Cuando Jesús empieza a hacer manifestaciones de señales y milagros y prodigios y a echar fuera demonios, ya el reinado, la potestad, la autoridad del diablo sobre la humanidad le estaba siendo quitada, le estaba siendo caída. Por eso Jesús le dice a los 70: yo vi a Satanás cayendo como un rayo desde el cielo. ¿Por qué? Porque se estaban siendo echados fuera los demonios. Y los demonios están bajo el régimen del diablo, de Satanás. Así que al ser echado fuera un demonio, lo que le estamos diciendo a Satanás es: tu reino está siendo sacudido por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios en el nombre de Jesús en esta tierra. Y el que es superior, mis hermanos, simplemente lo que hace es que el inferior tiene que someterse. Y dice la palabra de Dios que a Jesús están sometidos, están subyugados potestades y principados y potestades. Todo lo creado está sometido a la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo dice la Biblia. Usted y yo fuimos creados por medio de Jesús y para Jesús. Así que usted, esa vida no es suya. Esa vida le pertenece a Jesús. Ahora, usted es que tiene que entregársela, porque Él no se la va a quitar. Le va a decir: dame mi vida que te la di. No. Esa vida tiene que entregarla por voluntad. Usted, al rendirse y decirle: Señor, la vida que me diste, te la cedo para que tú la vivas por mí. Bendito sea el Señor. Y ese mensaje también del arrepentimiento fue el mensaje que los profetas predicaron. Es tanto así que, como decía en el principio, cuando Nínive peca, Dios envía al profeta Jonás para que el pueblo se arrepienta. O sea que Dios siempre pensó en la inclusión del pueblo gentil. Los ninivitas eran, señores, era la capital de Asiria, Nínive. O sea que los asirios eran paganos, eran gentiles, no tenían parte ni suerte con Dios. Sin embargo, Dios envía a un profeta para que le predique el evangelio y sean salvos también. Se arrepienten de su pecado, se arrepienten de su maldad. Y aunque el profeta fue renuente en un momento, terminó predicando y se arrepintieron 120,000 personas y fueron salvas en ese momento del castigo de la ira de Dios que iba a recaer sobre ellos. Entonces, Dios siempre ha querido reconciliar la humanidad consigo mismo, pero la humanidad no entiende. Y hay un lugar a donde tú vas a ir al final de tus días. Cuando partas de esta tierra, físicamente vas a desaparecer de la tierra, porque tu cuerpo será sumergido en la tierra, o ya sea puesto en una bóveda o sea puesto bajo tierra. Pero tu cuerpo físico va a desaparecer, y el alma, al final de los días, dice la palabra, seremos restaurados en un cuerpo nuevo. Y ese cuerpo, mis hermanos preciosos, en ese cuerpo, amado amigo, es el que tú vas a pasar tu eternidad, ya sea en el cielo con Dios o en el infierno, el lugar que Dios ha preparado para Satanás y sus ángeles caídos. No es para ti ese lugar. Así que yo quiero que tú dejes de culpar a Dios y te saque de la mente el que Dios es un Dios que causa horror y pánico en la gente. No, Dios quiere que tú seas salvo y que vivas una vida abundante en esta tierra. Es tanto así que muchos cristianos no viven la vida abundante que Dios ha determinado para ellos, por el simple hecho de que no saben apropiarse de lo que ya Dios conquistó en la cruz del Calvario a través de Jesús. Entonces, esto es un asunto que hace miles de años se está predicando. No es un asunto de ahora, no es un invento del cristianismo, no es un invento de los evangélicos, como muchos hablan. No, que los evangélicos nada más hablan del infierno. No, lo que pasa es que la gente solamente habla del cielo. Y cuando habla del cielo, le dice a todo el mundo: te va para el cielo, aunque tú seas un fornicario. Te va para el cielo, aunque sea un adúltero. Te va para el cielo, aunque sea un ladrón. Te va para el cielo, aunque sea un asesino. Señores, los ladrones oran en la mañana. Sí, dicen: Padre, cuídame, que no me pase nada, Dios. Y invocan el nombre de Dios. Y por eso Dios lo va a proteger. Por eso Dios va a tener de ellos misericordia. No, señores, no. Entonces usted no puede creer que usted haciendo el mal se va a ir para el cielo. Que usted dañando a aquellos que tienen la imagen y la semejanza de Dios en esta tierra, se va a ir para el cielo. Y lo mismo va para los chismosos también, los que hablan del otro. Porque la gente cree que solamente es el que roba. El chismoso también. Y el que odia a su hermano. Dice que el que lo odia en su corazón ya lo mató, ya lo asesinó. Lo dice la Biblia, no me lo inventé yo. Todo eso está en la Biblia. Usted tiene que vivir conforme a la palabra y aprender de Jesús, que fue manso y humilde de corazón. Amén. Así que en esta tarde yo quiero cerrar mi Biblia y hacerte
un resumen rápido de esto. Hay dos lugares a donde ir. Hay un lugar de paz que está escondido en Cristo Jesús, el cual Él ya se fue a preparar. Y vamos a estar sentados con Él allá en la gloria y vamos a disfrutar de las bondades de Dios. Y está el otro lugar que es el que está reservado para Satanás y sus ángeles caídos. Pero que lamentablemente gran parte de la humanidad, porque dice la Biblia que los perdidos serán como la arena del mar. No porque Dios no quiere salvarlos, es porque no quieren entender. ¿Usted cree que a mí no me da pena eso también? Y si a mí me da pena, a Dios mucha más lástima le da el ver que la humanidad no quiere aceptarlo. Que Dios, es como que yo le diga a alguien, mira, estamos en Santo Domingo, ¿verdad? Vas para Puerto Plata o para Pedernales. Y yo le digo a una persona, mira, yo voy para Pedernales, ¿quiere una bola? Y esa persona me diga, no, yo me voy a pies. Amigo, usted va a ir para Pedernales a pies, usted va a llegar muerto. Entonces es lo mismo, Dios te proveyó un solo camino en este caso, que es Jesucristo, para ir al cielo y gozar de la eternidad con Él. Pero tú tienes que renunciar a tu vida. Y es lo que la gente no quiere hacer. Amén. Así que esta es la palabra que tengo para ti en esta tarde. Y simplemente voy a tomar estos minutitos para orar por aquellos que me están viendo y bendecir sus vidas. No solamente a través de la palabra, sino también a través de la oración. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Julio Ariza, mi amigo de antaños, desde allá, desde el grupo Leo. Dios bendiga, bendito sea Dios. Vamos a orar en esta tarde dando gracias al Señor. Amado Dios y Padre, cuán bueno eres tú, Señor, y cuán grande eres. Te damos gloria y honra, Padre bendito, en esta hora. Señor, yo sé que en este momento tú has trabajado en corazones, Cristo glorioso, en corazones que escuchan atentamente tu palabra, aunque no estén allí presentes, aunque no digan amén, aunque no se den a notar, mi Dios, que estén allí, sabemos que están allí, que están recibiendo esta palabra. Padre, yo oro en esta hora para que todo velo sea quitado, mi Dios, de sus rostros, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que podamos todos nosotros, Señor, arrepentirnos y aceptarte como Señor y Salvador, que no nos espere aquel lugar de tormento, sino, mi Dios, que hoy podamos reconocer que tú eres Dios, que tú eres el Señor, que tú eres nuestro Padre, y que tu deseo, mi Dios, es salvarnos, no enviarnos a un lugar de tormento, sino salvarnos, pero que no tenemos que tomar una decisión en torno a la persona de Jesús, y esa decisión, mi Dios, es pasar de muerte a vida, pasar de condenación a salvación en Él, por medio de Él, porque Él es la propiciación a nuestro pecado, Él es el camino, la verdad y la vida. Y oro hoy en esta tarde, en el nombre de Jesús, para que todo hombre y toda mujer que escuchan sea, mi Dios, redarguido de pecado, de justicia y de juicio, y pueda reconocerte como Señor y Salvador de su vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos llegado hasta el final en esta hora. Queremos bendecirle en el nombre de Jesús y le pedimos que por favor no se desconecte, porque a continuación tendremos dos hermanos pastores en su programa Opinión Evangélica. Siempre se me olvida. Dios le bendiga y le guarde. Shalom.